Muy buenas a todos. Gracias por qué vida de la carrera, ¿no? De Marc Márquez. Ya sabéis, el tema de los directos, estamos jodidos gracias a Dorna. De nuevo aquí, gracias de nuevo a Dorna por jodernos los directos durante varios días, durante una semana, eh, por una tontería. Estamos intentando solucionarlo, pero si no, pues será una semana sin directos. Vengo a hablar un poco, a dar mi opinión sobre el segundo tema, ¿no? De la jornada que bueno, que se ha llevado muchos focos y mucho hablar por redes sociales, incluso puede que para algunas personas incluso más que la victoria en sí de Marc, ¿no? Después de 1043 días. Y es pues esa caída de Peco y de Alex, ¿no? Ese contacto que han tenido. Y es que yo he visto varias opiniones distintas entre ellas. Obviamente yo lo que voy a dar es la mía, no tiene por qué ser la correcta, pero tengo que decir que, y lo podéis ver además en el vídeo de ayer, de después de la carrera, que yo tenía una opinión distinta a la que voy a dar ahora. Y es porque al principio, pues en la carrera me creé mi idea, pero claro, la suerte de la época en la que vivimos y demás, pues muy fácilmente puedes ver la repetición 1000 veces. eh, y demás, y puedes escuchar otras opiniones y puedes ver lo que dicen otras personas y decir, pues sí, pues creo que es así. Después he visto alguna imagen que no había visto en ese momento y sobre todo algunas imágenes a mí me ayudan a crear, ¿no? A construir esta opinión eh, en mi mente, ¿no? Opinión que yo os voy a decir, que como siempre, no tiene por qué ser la vuestra y no pasa nada. Vosotros en comentarios me podéis poner cuál es vuestra opinión. Y perfecto. O sea, yo creo para empezar, y eso sí me gustaría dejarlo claro, esto es un lance de carrera. No hay más allá de eso. Son cosas que pasan en las carreras y ya está. O sea, lo que no se puede hacer es como está haciendo mucha gente, el querer vender la maldad de Alex Márquez es un asesino, no, es que los Márquez siempre iguales, que bueno, ya sabemos que hay un sector del aficionado, ¿no? Que es muy futbolero y que sistemáticamente, pues ya sabemos por qué pilotos suele ir. Entonces, bueno, dejando ese forofismo barato, eh, vamos a centrarnos de verdad en lo que es la acción, ¿no? Y yo creo que al principio yo pensaba, no, Alex se ha equivocado, por dónde se mete, pero a más ver la acción, no es realmente por dónde se mete Alex. Yo creo sinceramente, y lo pienso de verdad, y además yo creo que cualquiera que conozca mi canal de hace tiempo sabe cómo he defendido yo a Peco, vamos, a capa y espada, muchísimas ocasiones. Y he defendido la valía que tiene como piloto, lo infravalorado que está como campeón y demás. O sea que yo creo que no soy sospechoso de que vaya en contra de Peco algo, porque tenéis vídeos además en el canal en el que hablo muy bien de él. Me parece un super campeón. Y ya os digo, esta no era mi opinión original. Yo pensaba que los dos tenían algo de culpa al principio, pero que Alex tenía más. Pero a medida que he ido viendo más las imágenes, eh, mi opinión se ha ido decantando más a que tiene más culpa Peco. Como digo, lo he defendido siempre y como piloto lo voy a defender siempre, me parece un pilotazo. Pero pienso que en esta ocasión se equivoca. Creo que tiene exceso de optimismo. La verdad, pienso que peca de ser muy optimista en esta acción. Dentro, obviamente, pensad de que pienso que es un lance de carrera y que no debería haber más allá de eso, y los comisarios lo han visto además así también, y por eso no hay sanción, ¿no? Pienso que también mucha suerte, ¿no? De que ninguno se
se lesione, pero es que yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, Alex no puede desaparecer. Y como dice Alex Espargaró, y aquí estoy muy de acuerdo con él, Alex no tiene por qué dejar de acelerar cogiendo su curva. Es más, es cierto que Alex en la curva anterior se abre mucho, se sale, se pasa, pero él vuelve y él está a la par que Peco en el interior de esa curva. Está a la par. Y además, si vemos estas imágenes, vemos que además, estas imágenes, por cierto, no son mías. Vemos como, vamos, aquí están a la par, uno por el interior, otro por fuera. Alex va mirando hacia adentro de la curva, va mirando hacia adentro de la curva. Y después avanzamos un poco y sigue dentro de la curva. Mientras va ganando metros, Peco por fuera. Y Peco lo que acaba haciendo al final es que se cierra muchísimo. Se cierra muchísimo Peco. Peco después diría en unas declaraciones que él dejó espacio suficiente por dentro. Yo no dejó espacio suficiente por dentro ni de coña, vamos. Y teniendo en cuenta que Alex Márquez venía mirando hacia adentro, o sea, un poco más grande, venía mirando hacia adentro de la curva. No iba mirando, no tenía visión, llevaba cruzado ahí. Él podía saber, claro, él sabe obviamente que Bañaya va por fuera. Eso sí lo sabe, obviamente. Eso lo sabe, que va por fuera. Eso no hay discusión, que él sabe que va por fuera. Una cosa es que tú sepas que va por fuera el piloto y otra cosa es que tú vayas a saber que el tío, que yendo así, que aquí van, joder, prácticamente a la par, pero uno por fuera y uno por dentro. Aquí, ¿cómo vas a saber que el tío se te va a cerrar así en la curva? Entonces, claro, ¿qué puede hacer Alex Márquez? Pues él no puede hacer nada, ¿no? O sea, yo creo que es Peco el que viniendo de fuera ha cerrado sin dejar espacio al de dentro, como si estuviese solo totalmente aquí Peco Bañaya. Y yo sinceramente es lo que digo, yo pienso como Alex Espargaró en esta ocasión. Y en las imágenes que en 3 fotogramas de nada de la retransmisión se ve. En 3 fotogramas se puede ver claramente cómo ahí se cierra y mira dónde está la moto de Peco. Y mira dónde está Alex. ¿Qué espacio hay ahí? No puede decir Bañaya que deja espacio porque es mentira, porque no deja espacio. Se cierra súper optimista, pensando que, bueno, pues ya frenará a Alex, pero es que Alex tampoco tiene por qué frenar. Porque Alex está guardando la trazada interior, va cogiendo la trazada interior y le va a defender su posición por el interior. En todo caso, el que tiene que dejar espacio, como ha dicho Peco que ha hecho, que no lo ha hecho, el que tiene que hacer es dejar espacio Peco por fuera. Eso es lo que tendría que haber pasado. De verdad. Y el que no vea esto, pues no sé. Y lo vuelvo a decir, añado que al principio pensaba que era más culpa de Alex. Es más, si os vais al vídeo anterior, vais a ver como lo menciono. Para que veáis que no estoy mintiendo. O sea, pero a más veo repeticiones, a más veo estas imágenes. Es que menos me parece que sea culpa de Alex. Menos me parece que sea culpa de Alex. Yo creo que es culpa claramente de Peco Bañaya. Que sí, que habrá gente que dirá, hombre, pero es que tú no te puedes salir en la curva interior y después que le defendiste así. ¿Por qué no? O sea, el tío se sale y cuando vuelve a pista, no vuelve a 2 metros por detrás de Peco Bañaya, vuelve y está a la par que él. Y Alex va por el interior. Y Peco también. Y Peco sabe que Alex va por el interior. Lo sabe. Lo que pasa es que Peco se cierra ahí con demasiado optimismo, pensando que, bueno, pensando que Alex no estaría o que Alex pues que aminoraría al ver que él iba a cerrar, porque cerró claramente y no dejó espacio por el interior, porque no hay espacio por el interior. Es que mira dónde está Alex Márquez aquí. Claro, ahí pues ya es que Alex Márquez no puede desaparecer, como bien dice Alex. Alex no puede desaparecer. Alex no puede desaparecer. Y entonces pues ya está, o sea, no puede desaparecer, pues obviamente si tú te metes por dentro yo no puedo desaparecer y tú te cierras totalmente al interior de la curva, pues nada, pues obviamente si todavía no ha terminado de pasar a Alex, pues obviamente contacto va a haber. Obviamente contacto va a haber. Ya digo, la suerte, y lo que podemos decir que por suerte no se ha hecho daño a nadie porque se podrían haber hecho mucho daño los dos, sobre todo Peco, porque las imágenes de Peco debajo de la moto han sido, de cuidado, ¿eh? Han sido de cuidado. Pero es que hay aquí además algunas fotos. Mirad cómo ha quedado esto, ¿eh? Mira. Y el toque. Pues aquí.
Claro, después además Peco, yo creo que se equivoca un poco, la verdad. Se equivoca un poco con sus declaraciones diciendo esto de, oye, que, mm, que sí ha sido deliberado, que no sé qué. Hostia, son declaraciones muy graves, tío. Son declaraciones muy graves. Son declaraciones muy graves. Peco tampoco es tonto. O sea, ahora van a ir a Misano y ya os digo yo el recibimiento que va a tener Alex Márquez en Misano. Ya os digo yo el recibimiento que van a tener los Márquez en Misano. Está claro que, a ver, yo creo que también las declaraciones de Peco también vienen un poco de en caliente y lo puedo llegar a entender, que es en caliente y demás. Y sí, hombre, que salga a defender los Betseki no me extraña, ¿no? O sea, el amiguismo y eso. Pero es lo que digo, Alex Espargaró precisamente no creo que la gente piense que sea muy amigo de los Márquez y demás. Y mira, y es que yo creo que es así. O sea, yo creo que hay que ser justos y objetivos. Yo entiendo que haya muchos fans de Peco Bañaya que esté un poco resentido con esto, y lo entiendo porque es una putada, porque para el campeonato es un golpe duro. Y eso, pero yo pienso totalmente después de ver las imágenes 1000 veces, porque es que en serio las he visto muchísimas veces y os puedo asegurar, y hay gente del canal, miembros, que hemos debatido sobre ello, porque yo decía, no, yo creo que la culpa es de Alex, y yo defendiendo el porqué, pero después viendo las imágenes 1000 veces, he acabado diciéndole, mira, pues tenéis razón, chicos, o sea, tenéis razón. La culpa es de Peco, porque además ves más imágenes, ves otras tomas y demás, dices tú, bueno, es que lo que dice Alex es totalmente cierto. ¿Qué puede hacer Alex? Si es que cierra la trazada totalmente Peco Bañaya con muchísimo optimismo en esa curva. Es que Peco dice que deja espacio, y es que no deja espacio por dentro ni de coña. Es que no deja nada de espacio. Él se cierra como si no hubiese nadie. Y claro, el optimismo de Peco ahí es pues que no esté Alex. Que no esté Alex. Hombre, así no se puede hacer. Mira, esto por ejemplo lo vimos relativamente similar, pero alguien que va que por fuera deja el espacio, por ejemplo, Marc Márquez con Peco Bañaya en Jerez. Si Marc hubiese hecho aquí un Peco, hubiese seguido cerrando, pues se hubiesen ido los dos al suelo. Pero ahí Marc dijo no. Y cuando se metió, que lo hizo de putísima madre Peco Bañaya, le tuvo ese pase que se tocaron. Pues nada, pues Marc dijo, vale, no sigo cerrando aquí. Y es que esto es así, tío, o sea, yo lo siento de verdad por los que seáis más fan de Peco Bañaya y eso, es una putada. Para el Mundial pues es un golpe duro, aunque queda mucho Mundial y va a haber más caídas lo más seguros, y esto, vamos, estos 23 puntos no son nada. O sea, obviamente son, pero que queda mucho Mundial todavía, quedan muchos puntos en juego. Pero sinceramente pienso que dentro de esa frustración creo que tenéis que ver a muchas personas que veis que es culpa de Alex Márquez y hacemos un ejercicio como he hecho yo, que como digo, al principio yo pensaba que era culpa de Alex, de Alex Márquez. Tenéis que hacer ese ejercicio de verlo y de pensar de verdad en esa situación ahí. Yo creo que peca de optimismo, peco por completo, cierra cuando era imposible que no estuviese ahí. Fijaros la pierna aquí de Bañaya, es que el accidente ha dado miedo, ¿eh? O sea, ha dado miedo. Yo cuando lo he visto y menos mal que no le ha pasado nada al bueno de Peco, tío. Menos mal que no le ha pasado nada. Pero bueno, que esto pone un poco el Mundial un poquito patas arriba, un poquito patas arriba. Eh, yo, ahora viene Misano, circuito que a los de la Academy pues se le da muy bien, que corren muchísimo ahí. Así que bueno, posiblemente Peco será el favorito en principio allí. Y veremos qué pasa. Pero como digo, para cerrar, para decir así rápidamente ahí mi opinión, yo creo que Peco, y cualquiera que conozca mi canal sabe cómo lo he defendido siempre, en esta ocasión se equivoca. Yo creo que es exceso de optimismo totalmente. Dentro de que pienso que esto es un lance de carrera, que nadie tiene que ser sancionado, ni mucho menos. Es un lance de carrera y ya está. Estas cosas pasan en este deporte, siempre ha pasado y es así. Dentro de que pienso que es un lance de carrera, y que en la que por suerte ninguno se ha hecho daño, pero Alex, como bien dice Alex, no puede desaparecer. No tiene que dejar de acelerar cuando está cogiendo su curva por el interior.
No tiene por qué, porque él va por el interior. Peco sabe que él está por el interior y Alex sabe que Peco está en el exterior. Pero claro, Alex va a coger el interior. Si Peco no coge, no deja el espacio, como que él dice que ha dejado, pero es mentira, las imágenes se ve que no deja el espacio, porque Peco se mete a cerrar la curva como si estuviese solo. Así que ya está. En las imágenes se ve claramente. En las imágenes que hemos visto se ve, o sea, Alex entra mirando la curva y Peco se cierra totalmente. Es un lance de carrera, sin más. Es un lance de carrera en el que por suerte ninguno se ha hecho daño. Pero yo creo que el que tiene un poco más de culpa aquí es Peco, que además este exceso de optimismo pues le jode un poco en puntos en el Mundial y ahora hay que ver. Ahora hay que ver porque además yo pienso que Peco quizás si hubiese esperado un poquito más iba a acabar adelantando a Alex, seguro que lo iba a acabar adelantando. Y para terminar añado esto, que yo pensaba que era más culpa de Alex, pero que a más que veo las imágenes y demás, más creo que es más culpa del optimismo de Peco y las ansias de querer adelantarlo. Ahí posiblemente las ansias también han jugado parte. Así que bueno, señores, si opináis distinto o lo que sea, pues opinad de la caja de comentarios. Más que bienvenida a vuestra opinión. Siempre que sea con respeto y demás, totalmente aceptada. Así que, como siempre, muchísimas gracias por estar por aquí. Y nos vemos. Un saludito. Bye.